Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión compartiremos la reflexión sobre el Evangelio que será proclamado el domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo B, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, como siempre, para poder penetrar en el sentido profundo y verdaderamente salvífico del texto, tenemos que ir más allá de la mera anécdota histórica, en la que Jesús habría hecho alguna curación utilizando inclusive algunos elementos un tanto extraños, como pues tocar con saliva, ¿verdad?, la boca o la lengua del enfermo, los oídos, en fin, utilizar algunas palabras que podrían sonar un poco como mágicas, ¿verdad? Tenemos que ir más allá de esto, porque pues evidentemente el símbolo es el que nos va a permitir encontrar el sentido salvífico para todos nosotros, creyentes, discípulos de Jesús del siglo XXI. En aquel tiempo, como hemos dicho en comentarios anteriores, esta afirmación nos ubica en los tiempos mesiánicos, en los tiempos escatológicos, en los tiempos en los que Dios de manera definitiva ha actuado para salvar al hombre. Es decir, cuando Jesús ha curado, cuando Jesús ha realizado sus signos portentosos. El tiempo escatológico, el día de Yahvé, ha llegado, ha comenzado. Es decir, hace ya 2000 años, más o menos, ¿verdad? Esto que se esperaba desde antiguo, la restauración definitiva del pueblo de Israel y de la humanidad toda, haya sucedido. Y entonces es una invitación, ya desde estas primeras palabras, es una invitación a ubicarnos en esos tiempos, a abrir los ojos, a elevar el corazón, a elevar la mente también, a abrir los oídos y también la boca para poder proclamar esta irrupción definitiva de Dios en la historia. Lo que pasa es que tenemos los oídos cerrados y tenemos la boca también cerrada como consecuencia de que somos sordos. Lo vamos a ver enseguida. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, ¿verdad? Es decir, Jesús ha hecho una incursión, la única incursión que hizo en su vida pública, a estas regiones paganas. Y entonces vuelve al mar de Galilea, ¿no?, a donde todo comenzó. Y ahí le llevan a un hombre que es sordo y tartamudo. Es decir, no puede oír, pero tampoco puede hablar con normalidad. El sonido es
ininteligible, no se le entiende. Esto es lo que quiere decir el evangelista. No es totalmente mudo, pero es tartamudo. Y esto tiene su importancia teológica. ¿Qué significa la sordera? En la Biblia, las enfermedades suelen, no siempre, pero suelen llevar una carga simbólica. En este caso es así. La sordera es esta incapacidad del hombre para escuchar la palabra con mayúscula, la palabra de Dios, que es la que proporciona, la que otorga al hombre la sabiduría, es decir, la capacidad de discernir aquello que le hace crecer, que le lleva a la plenitud, de aquello que le empequeñece, de aquello que le impide alcanzar su estatura de hombre libre, de caminar erguido inclusive, caminar hacia la libertad, hacia su plena realización. Esto es lo que significa la sordera. La sordera entonces implica la incapacidad de ser sabio, de recibir la sabiduría de Dios. Entonces, el que es sordo es incapaz de ser auténticamente humano, eso es lo que está diciendo Marcos. Puede ser una actitud empecinada, un no querer escuchar la palabra. También puede ser una sordera causada porque el hombre, debido a que escucha una multitud de voces que le vienen del mundo, simplemente es incapaz de percibir la voz de Dios. Y la ve como una voz más entre muchas, pero la menos apetecible. De cualquier modo, como quiera que sea, la sordera hace referencia a esta ausencia de escucha. Porque la escucha no es simplemente el percibir sonidos, ¿verdad? Ondas acústicas que se perciben a través del oído físico. No, la escucha es una actitud espiritual. Bueno, el sordo es uno que no asume esta actitud de escucha de la palabra. ¿Y cuál es la consecuencia de no escuchar la palabra? La incapacidad de proferir una palabra, es decir, un discurso, una comunicación verbal, inteligible, trascendente, de importancia, que genera nuevas realidades. Fíjense cómo está estrechamente ligada la sordera con la tartamudez. El hombre que no escucha la palabra, que no se deja iluminar por ella, que no deja que esta palabra transforme su corazón, que le haga sabio, que le permita entonces discernir lo que le lleva a la plenitud, de lo que le lleva a la esclavitud, pues es incapaz de comunicar a los demás de manera asertiva una palabra orientadora, una palabra que ilumine, una palabra que también permita trazar rumbo, que genere inclusive nuevas realidades en aquellos que le escuchan. Todo esto proviene, solo es posible que provenga de la escucha atenta de la palabra, de la interiorización de una palabra a la que se le presta atención, se le guarda en el corazón y se hace vida. Entonces sí, el hombre tendrá una palabra digna de ser escuchada. Este hombre sordo y tartamudo es el que se le presenta, es la humanidad en términos generales, una humanidad que se niega a escuchar la palabra, guardarla, hacerla suya, hacerla eje rector de su vida. Y entonces Jesús lo que hace es lo siguiente. Primero le piden que le impusiera las manos. Las manos son también un símbolo bellísimo en la Sagrada Escritura. Las manos son la capacidad de transformar el mundo, de transformar la historia. Es la acción empoderada del hombre que transforma la historia.
son sus actos. Es el hombre en cuanto actúa en el mundo. Las manos finalmente no es que sean un apéndice del ser humano. Las manos son el hombre en cuanto actúa. Y entonces Jesús, que es aquel que vive para hacer la voluntad de su Padre, Él es la palabra de su Padre, palabra generadora de vida, palabra creadora. A través de sus acciones, y la principal acción, ¿cuál es? La principal obra del Hijo, ¿cuál es? Pues la creación de una nueva humanidad, la liberación del hombre. Y entonces por eso se le pide a Jesús que imponga las manos sobre este sordo y tartamudo. Le apartó a un lado de la gente. Aquí la gente representa a esta multitud de voces que no permiten al hombre escuchar la palabra. Por eso lo tiene que apartar. Lo saca de un entorno que le es nocivo. Para encontrarse con la palabra hay que apartarse de la gente en sentido, pues no literal, sino en sentido simbólico. Hay que hacer un espacio en el corazón donde solamente estemos nosotros y la palabra. Es allí donde Jesús actúa. Y dice que le mete los dedos en los oídos, ¿no? Los dedos o las manos, lo toca con las manos finalmente, en el oído simbólico, ¿no? En esta incapacidad, porque está sordo, no es un oído enfermo. Entonces es ahí donde Jesús le toca para transformarle. Y luego le toca la lengua con la saliva. La saliva en la mentalidad de los judíos, sobre todo en los ambientes proféticos, significaba la transmisión del Espíritu. Es decir, Jesús transmite su espíritu liberador, su espíritu de resucitado, su espíritu pascual al hombre, para que éste sea capaz entonces de proferir palabras dignas de ser escuchadas. Y mirando al cielo, siempre que Jesús agradece a su Padre, mira al cielo, suspira. Este suspiro es un detalle precioso en el texto. Jesús suspira como descansando en su Padre, como confiando totalmente en su Padre. Y entonces se dirige a este sordomudo. Efetá, le dice. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Jesús es aquel que es capaz de abrir nuestros oídos para que podamos entonces hablar con fluidez palabras de trascendencia al mundo que espera de nosotros precisamente esa palabra. Dejémonos pues tocar por Jesús. Dejemos que Él nos toque. Primero, que nos aparte de la gente. Hagamos un espacio para escucharlo y dejar que Él toque nuestros oídos y que su palabra pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos en nuevos seres humanos, en auténticos hijos de Dios, que irán por el mundo proclamando esta palabra liberadora a todos aquellos que están también sordos y tartamudos. Un abrazo, cuídense muchísimo, nos estamos viendo en la próxima reflexión. Gracia y paz.